el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Tienen Efesios capítulo 4, verso 11. Vamos entonces. Y él mismo, está hablando de Jesús, antes de su partida, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? 5. Estos ministerios son columnas de la iglesia: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. 12, verso 12. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Cuáles son los santos? Los que están sentados. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. 13. Hasta que todos en la iglesia, todos, lleguemos a la unidad de la fe, 1, del conocimiento del Hijo de Dios, Jesucristo, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. 14. Para que ya no seamos niños. ¿En qué? En la fe. Para que no seamos niños, para que no venga alguien y nos diga, ya está Cristo predicando en la esquina, y todos corramos a ver a Cristo predicando en la esquina, cuando dice la Escritura que cuando Él venga, todo ojo lo verá. No va a estar en la esquina, no va a estar allá, todo ojo lo verá. Así como sucedió la caída de las Torres Gemelas, cuando estaba aconteciendo, la gente lo vio a través de la televisión. Y cuando venga el Señor, algo similar habrá de pasar. Todo ojo lo verá. Entonces, por eso es para que no seamos niños ignorantes de las cosas de Dios, llevados, dice, de un lado para otro, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, el amor es importante porque es una de las cosas que no se pierde nunca. Sino que sigamos la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Cuál es la cabeza? Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, que es la iglesia, bien concertado, bien unido entre sí, por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro y recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Estábamos viendo que Dios los sacó de Egipto al pueblo de Israel y lo llevó en etapas y ahora los tiene descansando. ¿Dónde? En Elín. ¿Qué encontraron en Elín? 70 palmeras y 12 fuentes de agua. Entonces, el mismo Señor fue el que constituyó, como dije antes, a unos apóstoles. Estos no son títulos, son ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea que cuando nosotros venimos a la fe, tenemos que ser perfeccionados.
perfeccionados en la enseñanza. Por eso es que Cristo dejó la iglesia para que su pueblo de Él se reúna para aprender. Porque hay un camino por delante. Entonces, ese camino por delante se llama la edificación del cuerpo de Cristo. Dejando el IN, porque la estadía es transitoria, cada estación es transitoria, debemos llegar al propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. Hacia allá es que nosotros tenemos que encaminarnos, porque no quiere Dios que lleguen unos cuantos. Está claro aquí que dice todos, que todos lleguemos hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Así que durante el camino viene el proceso, viene la enseñanza, viene la edificación. Y en todas estas jornadas hay un proceso de caminata, hay un proceso de crecimiento, hay un proceso de seguimiento. Entonces, cuando Pablo dice, hasta que todos lleguemos al conocimiento de Cristo, a la medida de la estatura de la plenitud, está hablando de una meta. Y esa meta es en la Canaán celestial. ¿Cuál es la tierra que vamos nosotros a aprender a controlar? Golpéese el pecho, porque alguna tierra está dura. Alguna tierra está dura, necesita unos golpes ahí para que se ablande. Recuerden que salieron, ¿de dónde salieron con tanta amargura? De Mara, porque la vida está llena de problemas y depende de cada uno si se va a amargar con los problemas o va a aprender de los problemas. Ahí está la prueba, que después que pasó Mara, que significa amargura o amargo, los llevó a un descanso largo en medio de un oasis de palmeras y de agua. Es de Canaán que Dios dijo, esta tierra te la daré a ti. Allí establecerás tu reino. Allí fue donde ellos terminaron buscando aquella ciudad que tiene fundamento. La ciudad que tiene fundamentos es la Jerusalén celestial. Porque la Jerusalén celestial es el reino espiritual de Dios. Yo sé que algunos van a estar así medio, ¿qué será esto? No entiendo nada, pero después les voy a dar un ejemplo tan sencillo que lo va a entender hasta un niño. Porque todos tenemos que llegar. Cuando Dios llamó a Abraham, lo llamó a que salga de un lugar donde él vivía y le dijo, vas a dejar tu parentela, vas a dejar tu pueblo, yo te voy a hacer una gran nación, y el hombre no tenía ni un solo hijo. Voy a multiplicarte como las estrellas del cielo, y el hombre no tenía ni uno. Y sin embargo, Abraham le creyó a Dios y se convirtió en el patriarca de 3 religiones, de los judíos, la musulmán y los cristianos. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Y el hombre salió de aquel lugar solamente creyendo a la palabra que había escuchado. Sabía quién había hablado y creyó lo que le habló, y Dios lo llevó a su descendencia a aquella tierra que se llamaba la tierra de Canaán. Cuando él ofreció un sacrificio a Dios, él mató sus animales, los abrió y estuvo espantando, dice, a las moscas y todos los bichos que venían para comerse su sacrificio. Dice que en la noche como una antorcha salió de fuego y consumió los sacrificios. Entonces el Señor le habló y le dijo, eso que te he prometido va a ser para tu descendencia, porque tu descendencia no tenía hijos todavía,
va a ir primero a un país extraño como esclavo. Y ahí va a estar por 400 años. Y recién cuando sea el colmo del pecado de la tierra de Canaán, entonces yo los voy a llevar a esa tierra y se las voy a entregar. Es más, ya se las entrego a tus descendientes. Por eso es que dije que la tierra que nosotros tenemos que conquistar somos nosotros. Nosotros somos un obstáculo para Dios. Nosotros queremos hacer nuestra voluntad. No conocemos el futuro y queremos planificar nuestro futuro. Queremos hacer lo que deseamos, estamos descontentos con las cosas de Dios, sencillamente porque no lo conocemos. Pero cuando nosotros aprendemos a conocer a un Dios que es tan amoroso, tan perdonador, entonces comenzamos a mirarlo de una manera diferente. Pero mientras llegamos a esa tierra celestial, como dice la Escritura, aquí suceden muchas cosas. Y entre esas cosas, nosotros tenemos que aprender a escuchar su voz. Porque está escrito en la Escritura, mis ovejas oyen mi voz. En ese camino hasta la tierra de Canaán suceden muchas cosas. Pero si nosotros podemos aprender a escuchar la voz de Dios, llamando al cuerpo de Cristo a la unidad, porque la unidad del cuerpo no se basa en doctrinas. No es que todos vamos a hacer lo mismo, porque cada ministerio tiene su función de trabajo. Entonces no es que todos vamos a hacer, ay, que están unidos porque todos hacen lo mismo. No, cada ministerio tiene su función de trabajo. Entonces, pero la gente pelea por las doctrinas de niños. Y no se une a nadie, más bien cada vez se dividen y se esparce la gente en todas las direcciones. Entonces todos tenemos que llegar a la unidad de la fe, porque Dios quiere que nosotros creamos en su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros. Cuando comencemos a guardar estos mandamientos, vamos a dejarnos de preocupar por el resto. Nos vamos a olvidar de nuestras peleas, vamos a crecer fuertes en la unidad del Espíritu, porque hoy, si ustedes se están dando cuenta, Dios está llamando a la iglesia para que se una. Pero no es en doctrina. La unidad es en la cruz. La unidad es en la cruz. En parte para eso son las jornadas o estaciones de nuestra vida. Hay algunas jornadas que son agradables y hay otras que son bien difíciles. Por eso dice la Escritura que aquí está mostrándonos que después de que ellos pasaron un periodo de amargura, donde llegaron a un lugar donde no había agua, donde el agua era amarga, comenzaron a quejarse del líder, ¿dónde nos está llevando esto? Y nos ha traído hasta aquí, nos vamos a morir de sed. Y sin embargo, Dios le mostró a Moisés un árbol y le dijo, ese árbol echarlo al agua, y el agua se endulzó, porque ese árbol significa la cruz de Cristo. Los números en la Biblia tienen su tipología o característica del ministerio. Las fuentes de agua, las palmeras hablan de refrigerio, porque la Biblia interpreta a la misma Biblia. Mateo capítulo 10, verso 1. Llamando a sus 12 discípulos, está hablando de los apóstoles, los primeros apóstoles, que son conocidos como los apóstoles del Cordero. Llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Verso 7. Él envió a los 12 y les dijo, y cuando vayáis, ¿qué es lo que tienen que hacer? Predicad diciendo,
El reino de los cielos se ha acercado, sanen a los enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. Esto es natural, pero también es espiritual. Sanen a los enfermos del alma, resuciten a los muertos espirituales, limpien los leprosos, los pecadores y expulsen los demonios. El Señor envió primero 12 apóstoles y luego a los 70. 12 apóstoles y luego a 70 discípulos y los mandó precisamente a predicar que el reino de los cielos se había acercado. La iglesia necesita ese perfeccionamiento. Aunque ese perfeccionamiento de que habla aquí es temporal, ese servicio es solo temporal. Es como una especie de alerta a los que quieren salir de su situación. Porque una vez que sales de tu situación, cuando eres liberado por el Señor, perdonado de todos tus pecados, sin que Él te avergüence, entonces te vas en la dirección que Él te muestre para aprender a recoger cada mañana tu maná solito. Después de Elín, ellos salieron al desierto. Y en el desierto ellos estaban pensando que iban a comer. Y Dios les dijo que les iba a dar maná todos los días para que ellos recogieran. Van a comer, le dijo, van a recoger según el comer de cada persona. Fíjense que hay niños mañosos que comen poquito, hay otros que les gusta comer más en abundancia. Y entonces, según el comer de cada persona, tenía que recoger el padre de la familia. Lo que estaba mostrando aquí, que lo que teníamos que comer era lo que podíamos comer, mientras el Señor hace que su pueblo descanse. Porque donde hay un fluir de Dios, el pueblo descansa. Y donde está su sombra protectora, el pueblo descansa. Ellos tenían que salir posteriormente de donde estaban descansando después de pasar sus amarguras y tenían que entrar en el desierto. Y el Señor les dio una orden, van a recoger su maná todos los días según la manera de comer de cada persona. No van a guardar para el día siguiente, porque si guardan maná para el día siguiente se va a llenar de gusanos. Sin embargo, como la gente es así, el ser humano es así, muchos desobedecieron esa orden de Dios para comprobar al día siguiente que el maná que guardaron estaba lleno de gusanos. ¿Eso qué representa? Esto representa la palabra de Dios. El maná representa la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, porque ahora representa al mismo Cristo. Cristo es la palabra y la palabra es Cristo. Según lo que nosotros podamos comer, nosotros vamos a vivir por esa palabra. El pueblo en general pasa situaciones difíciles, pasa situaciones amargas, y el Señor, a pesar de esas situaciones, siempre te da descanso y siempre está pendiente de las personas. Por eso es que después que ellos salieron de Mara, los llevó a este oasis, era un oasis de palmera. Ahí estaban las fuentes, estaban las palmeras, todo estaba perfecto y se quedaron un buen tiempo. ¿Cuántas personas? Aproximadamente casi 2 millones de personas. Acamparon ahí, descansaron de sus pruebas, de sus problemas, y luego tenían que comenzar otras cosas, así que comenzaron a caminar. Dice Jeremías 31:34, no enseñará, llegará el momento en que no enseñará más ninguno a su prójimo,
ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque seré propicio a sus injusticias. Y mire esta bendición tan grande, nunca me acordaré más de sus pecados. Pondré mi espíritu en ellos y la unción les enseñará todas las cosas. Vamos ahora a primera de Juan capítulo 2, verso 27. Dice, pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes. Y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera, no es mentira. Según ella les ha enseñado, permaneced en Él. El Espíritu Santo, cuando se iba a ir Jesús, le dijo a sus discípulos, estaban lloriqueando ahí porque Él se iba a ir y Él les dijo que no se pongan así porque nos convenía que Él se vaya. Porque cuando Él se fuese, Él iba a enviar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo en nosotros nos iba a enseñar y nos iba a guiar a toda verdad. Por eso dijo el Señor, cuando ustedes reciban el Espíritu Santo van a dar testimonio de mí, porque ustedes van a ser mis testigos. Por eso es que le pareció bien al Señor regalarle a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para hacer los trabajos. ¿Qué trabajo? De evangelizar, de discipular, de fundar iglesia, de enseñar, de instruir, de poner en orden las cosas que están desordenadas, de corregir lo que es deficiente. Y luego, además de esos ministerios, se nombran ancianos, son personas maduras, para verificar que las acusaciones contra los hermanos. Por eso dice, contra un líder no aceptes acusación, sino con 3 testigos. 3 testigos. ¿Se necesitan para acusar a un líder cuántos testigos? ¿Cuántos testigos se necesitan? Grábenselo cuando esté en la boca queriendo hablar. ¿Cuántos testigos se necesitan? 3. ¿Y saben qué? No se puede acusar a los hermanos así por así. Tienen que venir a la autoridad y tienen que dar la cara. No es a mí me dijeron, a mí me contaron, no. Tienen que dar la cara. Para eso son los ancianos, la gente madura en la iglesia. Porque es necesario tomar medidas y luego de todo eso, de ese equipo de liderazgo, se hace un presbiterio. ¿Para qué? Para poder aclarar las cosas que la gente no entiende. Todo esto se presenta en el camino, porque es el deseo de Dios que sean tratadas. Por eso es que Dios les da a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para proclamar la verdad de Dios, para proclamar el ministerio de Cristo y del Espíritu. Le da los evangelistas para que lleven a las personas a Cristo, para que sean salvos. Cuando uno se convierte, lo que más le duele es que su entorno, sus amistades que ha compartido con tanto tiempo, no saben de esto. Y entonces uno quiere que ellos sepan que hay perdón de pecado en Cristo y sean salvos. Les da pastores para que apacienten a las ovejas, para que las pastoreen, para que las carguen si es necesario, para que las lleven al lugar seguro y ayudarle a resolver sus conflictos momentáneos. Y los maestros también se los da para que les enseñen. 12 fuentes y 70 palmeras forman el oasis y eso representa también el ministerio del nuevo pacto. Porque el ministerio del nuevo pacto es mejor que el antiguo.
Porque cuando la gente pecaba en el Antiguo Testamento, tenía que ir hasta el sacerdote con su ovejita. Entonces el pecador ponía la mano sobre la ovejita y venía el sacerdote y mataba la ovejita en delante del pecador. Entonces ellos se daban cuenta que esa ovejita era inocente y sin embargo tenía que morir por los pecados del pecador. Algo similar es lo que nos estaba mostrando para el futuro en el nuevo pacto con Cristo. Porque Jesús, dice la Escritura, que no cometió pecado, pero sin embargo fue Él la oveja, el Cordero de Dios, que pagó por los pecados del mundo. Fue Él el que murió, nadie más murió. Él solo murió para que nosotros sepamos que un inocente murió por nuestros pecados. Por eso esta vez que llegaron a Elín, donde ¿qué había en Elín? 12 fuentes de agua, porque el número 12 ya les dije que aparece en todas partes. 12 fuentes representan ¿qué? 12 apóstoles del Cordero. Y los 12 apóstoles representan el ministerio apostólico. Ahora, la fuente del manantial es el Espíritu. ¿Cuántas fuentes encontraron? 12. Ese Espíritu que brota de las entrañas de la tierra y fluye hacia el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios, después de esas terribles caminatas en el desierto, después de esos desasosiegos, de esas confusiones, de esas tristezas, de esas amarguras, pueda tener claridad, pueda beber el agua viva para alimentarse y pueda descansar. Para eso son los oasis. Los oasis son para apacentar el camino en el desierto. El desierto es para caminar, pero el oasis es para descansar. Los oasis son para ser apacentados. En los oasis es donde beben los corderos, beben también las vacas, ovejas, los camellos, beben los hombres, descansan, se fortalecen, se renuevan y dicen, bueno, ahora sigamos hacia adelante porque la jornada continúa. Y hay que continuar porque en cada etapa nosotros vamos aprendiendo muchas cosas. Por algo Dios quiso darle a la iglesia un oasis de vez en cuando. Le da a la iglesia 12 ¿qué? Fuentes de agua que representan los 12 apóstoles y 70 palmeras para que sean apacentadas sus ovejas, sus cabritas y su pueblo. Por eso nosotros estamos desde ayer en Elín, descansando. Como que no hacemos nada, como que no avanzamos. ¿Por qué? Porque estamos descansando. Pero llega el momento que tenemos que salir de ahí. Y después solamente Elín se convierte en una jornada. Porque nosotros necesitamos la experiencia de ser apacentados bajo el ministerio colectivo del nuevo pacto. Estos ministerios están representados por el número 12 y 70. Las palmeras representan la esposa madura que tiene sus raíces profundas. Por eso es que los vientos del desierto no pueden desarraigar una palmera, porque las palmeras es la única planta que se alimenta de aguas profundas y no importa si sean aguas buenas o aguas malas, no importa, igual se alimenta y crece y crece y crece y viene el viento, dobla la palmera, pero la palmera vuelve a levantarse. ¿Por qué? Porque Dios la hizo así. Así que si es la voluntad de Dios de que su pueblo tenga oasis y sea apacentado por el ministerio, es algo normal que su pueblo tenga también el deseo de ser apacentado, de tener experiencias normales,
de tener experiencias de la vida diaria que no son comunes a todos. El IN solamente es un tiempo de descanso refrescante que Dios suple a través de lo que Él prepara. Y tenemos que estar ahí para poder decir verdaderamente, venía sediento, agotado por la vida, y cuando llegué a este lugar sentí una paz increíble. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.